para ir para ajudar un caminhoneiro na neblina, pero él ya había muerto. Lo que comenzó como un acto chingón de ayuda en la carretera se volvió un encuentro con algo que ni la mula ni el alma estaban preparados para enfrentar, porque esa neblina no solo escondía un camión varado, escondía una verdad que jamás quiso encontrar. Las luces de la mula cortaban la niebla como si fueran cuchillos viejos. Apenas servían, pero seguían ahí, fieles como Ramiro a la carretera. El parabrisas vibraba con cada bache y la radio, más estática que música, soltaba una ranchera vieja entre crujidos. Eran las 4 de la mañana y el mundo parecía haber desaparecido bajo un manto de silencio denso como aceite usado. Ramiro gruñó al ver que el marcador de combustible bajaba más rápido de lo normal. «Pinche tanque jodido», murmuró, dando un golpe leve al tablero. Afuera los árboles se desdibujaban entre la bruma. Era como manejar dentro de un sueño del que no se podía despertar. Un chirrido fuerte, algo tronó bajo la mula. Ramiro apretó los frenos con instinto. El camión se sacudió como un animal herido y se detuvo en seco, escupiendo vapor del cofre. «¡Chinga!», saltó Ramiro, abriendo la puerta. El frío le pegó en la cara como una bofetada. Bajó con cuidado, pisando el asfalto húmedo. Abrió el cofre. Vapor, olor a aceite quemado. El radiador parecía haberse rendido de golpe. De repente, algo crujió detrás. No era el motor. Se giró. Allá, a unos 50 metros, en medio de la bruma, una figura caminaba por el arcén. Una silueta, lenta, solitaria. Ramiro entrecerró los ojos. «¿Todo bien?», gritó. Nada. El hombre, o lo que fuera, seguía caminando sin responder. Ramiro frunció el ceño, caminó un par de pasos hacia él. «¡Ey, compa! ¿Necesita ayuda?». La figura se detuvo. Ramiro tragó saliva. No era común ver a alguien en esa parte de la ruta a esa hora. Ni siquiera los animales se arriesgaban con esa neblina. «Chingá», murmuró, y volvió hacia su camión. Sacó una linterna vieja del tablero y regresó al camino. Pero cuando apuntó la luz hacia donde había estado la silueta, nada, vacío, solo bruma y el eco lejano de una rama cayendo al monte. Un rugido metálico lo sobresaltó. El motor se encendió solo. Ramiro volteó y vio su mula encendida como si alguien estuviera dentro. Corrió. Subió de un brinco, jadeando, y encontró el asiento vacío. El motor temblaba suave, como si nada. «No, no, no», se repitió mientras apagaba todo y dejaba caer la cabeza al volante. El silencio volvió. En el retrovisor, apenas por un segundo, juraría que vio un rostro en la ventana trasera. No dijo nada, no se movió, solo estaba. Volteó de golpe. Nada, ni reflejo, ni rostro, ni figura, solo la neblina. Horas después, con el sol empezando a pintar de oro la ruta, Ramiro estaba en una estación de servicio en São Borja, tomando un café fuerte y masticando un pan duro que sabía a pasado. El encargado, un viejito con más años que dientes, lo miraba curioso. «¿Y qué le pasó a la mula, compadre?». Se calentó, pero volvió a encender sola. «¿Sola?». Ramiro asintió. El otro lo miró, como si supiera algo que no quería decir. «Por aquí pasan cosas raras, ¿sabía?». «¿Cómo qué?». «Gente que ya no está, pero que sigue caminando». Ramiro soltó una risa seca. «¿Y usted cree en eso?». «No, pero tampoco lo niego». Ramiro lo miró, bebió el último trago de café y salió. Al volver a subir al camión, el asiento del copiloto tenía algo que antes no estaba. Un cuaderno de tapas negras, viejo, gastado. Ramiro se quedó quieto. Lo tomó con manos temblorosas, lo abrió, y en la primera página, escrita con letra firme y clara, una sola frase: «No era tu turno, pero sí tu camino». La mula arrancó con un rugido suave, como si aprobara el mensaje. Ramiro miró al frente y siguió. La madrugada se tragaba la ruta sin pedir permiso. La neblina, espesa como leche vieja, cubría todo a su paso. Ramiro apenas veía 2 metros frente al cofre de la mula,
y aún así avanzaba con la paciencia de quien ya vivió demasiados sustos como para andar con prisas. De pronto lo vio. Un par de luces traseras, estáticas, medio titilando entre la bruma, como si el camión al que pertenecían respirara a duras penas. Estaba detenido en plena curva, sin señales, sin conos, sin nada. Un mal lugar para parar, y peor para ignorar. Ramiro bajó la velocidad y frunció el ceño. La mula protestó con un rechinido sordo cuando pisó el freno. Se acercó con cuidado, bajó la ventanilla y sacó la cabeza. ¿Todo bien, colega?, gritó al vacío. Nada, ni un movimiento, ni una respuesta. Aparcó la mula al costado, prendió las intermitentes y bajó con la linterna en mano. El frío le mordió los huesos. La neblina olía a humedad vieja, a monte mojado. Se acercó al tráiler. Era un Scania rojo, modelo viejo, pintura despintada, pero no parecía accidentado, solo detenido, como si el tiempo se le hubiera acabado ahí. Golpeó la puerta del conductor. «¡Hey, amigo! ¿Todo bien?» Silencio. Ramiro tragó saliva. Le dio vuelta a la cabina. Nada raro, pero algo no cuadraba. El motor estaba apagado, pero las luces aún funcionaban. Eso significaba que no llevaba mucho rato ahí. Tal vez se durmió. Subió al estribo y asomó por la ventana del conductor apenas abierta. La linterna iluminó el interior y ahí lo vio. Un hombre, sentado, inmóvil, cabeza gacha, gorra oscurecida por la sombra, manos sobre el volante. «¿Compa?» «Nada». Ramiro tocó la ventana. Un leve golpe. «Nada». Apretó más fuerte. «Oiga, ni un parpadeo». El corazón de Ramiro empezó a latir más rápido. No era miedo, era otra cosa, algo que venía desde el estómago, como una intuición vieja que se despierta de golpe. Intentó abrir la puerta. Cerrada. Fue entonces que vio algo raro, la piel del cuello del hombre, pálida, casi gris. No se movía al respirar, no se movía, punto. «No», susurró. Bajó rápido, rodeó el camión, buscó la puerta del copiloto, cerrada también. Miró a su alrededor. Nada, ni un carro, ni una persona, ni un ruido, solo el viento frío y la neblina densa. Volvió a su mula, agarró una barra de hierro del compartimiento de herramientas. Regresó decidido, una sacudida fuerte, un golpe bien dado al seguro de la puerta del conductor, y se abrió. El cuerpo cayó hacia un lado, como si hubiera estado sostenido solo por la costumbre. Ramiro retrocedió un paso. El tipo estaba muerto. No era reciente. El frío de la piel, el color, los labios azulados. No tenía signos de violencia, pero sí una expresión rara, como si hubiera visto algo antes de morir, como si hubiera muerto con los ojos abiertos. Ramiro tragó saliva otra vez. Le temblaban las manos. Dio un paso atrás y sacó el celular. No tenía señal. Maldijo por lo bajo. «¡Pinche ruta del diablo!». Volvió al camión, cerró la puerta con respeto. No sabía quién era, pero tampoco quería dejarlo así. Fue entonces que lo sintió. Una mirada. Giró la cabeza. Allí, entre la neblina, en la parte trasera del tráiler, había alguien. No era el muerto. No era nadie que pudiera describir con claridad. Solo una silueta, como antes, firme, inmóvil. Ramiro parpadeó. En un segundo, ya no estaba. Se quedó quieto, el corazón golpeándole las costillas. No dijo nada. Solo regresó a su mula. Encendió el motor y se quedó ahí, mirando las luces rojas del camión inmóvil que seguía brillando entre la bruma, como si aún esperara algo o a alguien. Ramiro cerró la puerta del tráiler con una mezcla de respeto y desconcierto. No era la primera vez que se topaba con la muerte en la carretera, pero esta vez se sentía diferente. No había gritos, no había un accidente, ni rastro de sangre. Solo ese silencio denso, esa maldita neblina y un hombre que no debía estar muerto, pero lo estaba. Volvió a su mula con el rostro helado, las manos aún temblándole. Tomó el celular otra vez, sin señal. Maldijo entre dientes. No podía dejar ese cuerpo ahí, pero tampoco podía cargar con él.
¿Y si alguien lo veía? ¿Y si lo confundían con un criminal? Sabía cómo eran las cosas en esas rutas. A veces bastaba con estar en el lugar equivocado para que la bronca cayera sobre uno como plomo caliente. Se sentó en el asiento del conductor, respirando profundo. Encendió el motor, solo para sentir que algo seguía funcionando en este mundo. El rugido viejo del diésel lo calmó un poco. Luego bajó la mirada, y ahí estaba el cuaderno. Lo había dejado sobre el tablero cerrado, pero ahora estaba abierto. Ramiro lo tomó con cuidado. La hoja siguiente mostraba una lista de nombres. Apellidos, fechas, ciudades. Algunos tachados con tinta negra. Uno de ellos hizo que se le apretara el pecho. Duarte R. Porto Alegre, 1994. ¿Qué carajos? Pasó la página. Más nombres, más fechas. Y luego, una foto. Una niña de unos 6 o 7 años, abrazando un peluche, frente a un tráiler muy parecido al que acababa de encontrar. Ramiro se quedó mudo. Esa cara... Había algo familiar en esa sonrisa, en esos ojos. Cerró el cuaderno con fuerza y se bajó de nuevo. Necesitaba asegurarse de que no estaba perdiendo la cabeza. Volvió al tráiler. La bruma se había espesado aún más, como si la noche estuviera tragándose el camino. Subió con cautela y apuntó con la linterna al cuerpo. El hombre seguía ahí, en la misma posición. Pero había algo nuevo, una pequeña mancha en el bolsillo de la camisa, como si algo sobresaliera. Ramiro metió la mano con cuidado. Sacó una cadenita. Al final, un dije en forma de herradura con letras grabadas. Para el mejor papá del mundo, Sophie. Sintió un nudo en la garganta. No conocía a ninguna Sophie, pero ese tipo, ese muerto, alguna vez tuvo una hija que lo amó. «¿Qué te pasó, compa?», susurró. «¿Quién te dejó aquí solo?». No hubo respuesta, solo el silencio que parecía más pesado que antes. Ramiro bajó y, por impulso, le tomó una foto al camión y a las placas. Aún sin señal, pensaba mostrarlas en la próxima garita. Tal vez alguien sabía algo. Tal vez ese hombre tenía familia esperándolo. Pero cuando se giró para volver a su mula, la vio. A unos metros de la cabina, de pie, entre la bruma, la silueta de nuevo, quietecita, como si nunca se hubiera movido desde la última vez. Ramiro se quedó congelado. «¿Quién eres?», soltó con la voz seca. La figura no respondió, solo desapareció. Así, sin más, como si la neblina se la hubiera tragado. Ramiro corrió hacia donde estaba, pero no había nada, ni huellas, ni sombra, ni rastro. Regresó a su mula más rápido de lo que hubiera querido admitir. Subió, cerró con seguro y encendió las luces. No podía quedarse más ahí. Mientras se alejaba, echó un último vistazo por el retrovisor. El tráiler seguía ahí, con las luces parpadeando, pero ahora había 2 sombras dentro. Ramiro llegó a la garita más cercana justo cuando el cielo empezaba a clarear, aunque la neblina seguía aferrada a la carretera como un fantasma testarudo. La estación era pequeña, con un solo foco parpadeante y una bandera deshilachada que no alcanzaba a moverse con la brisa. Se estacionó frente al portón y bajó con pasos firmes, aunque por dentro le temblaban hasta los recuerdos. «Buenos días», saludó al entrar, rascándose la nuca. «Necesito reportar algo raro». Un oficial con cara de no haber dormido bien lo miró desde detrás de un escritorio donde apenas había una computadora vieja y una taza de café ya frío. «¿Qué pasó, patrón?». «Acabo de encontrar un camión detenido en la curva de la 120, entre las lomas y el puente viejo. El conductor está muerto». El oficial parpadeó. «¿Muerto?». «Sí, sentado al volante, sin señales de golpe ni nada. Solo ahí, como si se hubiera quedado dormido y ya no despertó». El hombre se levantó de inmediato y llamó a alguien al fondo. «Silva, trae el libro». Un segundo agente, más joven, apareció con una carpeta en la mano. Tenía el uniforme recién planchado y una mirada que no escondía la desconfianza. «A ver, cuénteme bien», dijo con un tono más seco. «¿Dónde exactamente?».
Ramiro repitió todo, desde la neblina hasta el cuaderno y la cadenita. Silva tomó notas rápidas, pero fruncía el ceño a cada frase. Cuando Ramiro terminó, se hizo un silencio corto. ¿Y usted no tocó nada más?, preguntó. Solo lo necesario. El tipo ya estaba frío. Cerré la puerta y vine directo para acá. Silva se giró hacia su compañero y susurró algo. Luego se sentó frente a la computadora, tecleó con torpeza y revisó la pantalla durante unos minutos. No hay ningún reporte de camiones detenidos por ahí, ni accidentes, ni alertas de desaparición, dijo al fin, mirando a Ramiro como si esperara que confesara algo más. Pues ahí está, y con el muerto adentro. ¿Y por qué no lo grabó? ¿Por qué no llamó a emergencias? Ramiro lo fulminó con la mirada. ¿Usted cree que ando filmando cadáveres? No tenía señal, y lo único que pensé fue venir con la autoridad. Pero si lo prefieren, me doy la vuelta y los llevo. El oficial mayor intervino para calmar los ánimos. Silva, ve preparando una patrulla. Vamos a revisar. ¿Dices que era un Scania rojo? Sí, viejo, pero bien cuidado. Silva apuntó algo más en su libreta. ¿Y el cuaderno? Lo traigo, respondió Ramiro, sacándolo del tablero de su mula. El joven lo tomó con guantes y lo hojeó rápido. Cuando llegó a la página con los nombres, su ceño se frunció aún más. ¿Qué es esto?, preguntó sin alzar la voz pero con firmeza. No tengo idea. Lo encontré en el asiento del copiloto. Silva no dijo nada. Se quedó mirando el nombre Duarte R. Luego levantó la vista y lo observó detenidamente. ¿Ramiro Duarte? Ramiro asintió, sin entender del todo qué pasaba. Vamos a necesitar que se quede por aquí un rato más, dijo Silva. Esto se va a poner interesante. Ramiro sintió cómo se le apretaba el pecho. Algo en el aire había cambiado. Ya no era solo un hallazgo extraño. Era algo más, algo personal. Y lo peor de todo es que aún no sabía por qué. Ramiro se quedó solo en una salita sin ventanas, con una máquina de café que echaba más ruido que líquido y el zumbido lejano de los radios de los oficiales. El cuaderno negro, ahora envuelto en una bolsa de evidencia, reposaba sobre la mesa frente a él. Aunque no lo estuviera tocando, sentía su peso como si lo trajera metido en el pecho. No dejaba de pensar en esa foto, en esos ojos. Unas horas antes, cuando lo encontró en el asiento del copiloto de su mula, todo se había detenido por unos segundos. El tacto del cuero desgastado, el olor a papel viejo mezclado con humedad, y después las páginas. Los nombres, escritos a mano con una letra firme, llenaban hoja tras hoja. Fechas, lugares, algunos tachados con furia, otros subrayados. La mayoría no le decían nada, pero uno sí. Duarte, R, Porto Alegre, 1994. Se había quedado mirando esa línea como si fuera un espejo. Después vino la foto. Una niña chiquita, de no más de 7 años, abrazando un peluche tan grande como ella. Estaba sentada en la defensa de un tráiler y sonreía como si el mundo aún fuera simple. Tenía el cabello negro, lacio, con 2 trenzas desordenadas y una mirada que le revolvió el estómago. Ramiro había conocido esa expresión. No pudo evitar recordar a Clara, su mujer, a esa sonrisa cansada que usaba cuando trataba de ocultar una bronca. A la noche en que discutieron por última vez, a la vez que ella mencionó algo que él prefirió no escuchar. No te hagas. Yo sé que esa niña puede ser tuya. Ramiro cerró los ojos con fuerza. No era momento de revivir eso. ¿O sí? Tal vez ya era tarde para seguir escondiéndolo bajo kilómetros de asfalto. Tocaron la puerta. Entró Silva con el cuaderno en la mano, sin la bolsa. Estuve revisando esto con más calma, dijo, sentándose frente a él. Y tengo algunas preguntas que no me cuadran. Ramiro no contestó. Solo lo miró esperando el golpe. ¿Te suena este nombre?, preguntó, señalando la página con su apellido. Es el mío. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué en un cuaderno que estaba en manos de un tipo muerto, en un tráiler abandonado en medio de la nada? No tengo idea, de verdad, nunca vi ese camión en mi vida. Silva lo estudió en silencio.
Luego le deslizó la foto. ¿Y ella? Ramiro la miró de nuevo. Esta vez más despacio. No podía fingir que no le provocaba algo. Era como mirar a una versión pequeña de alguien que pudo haber sido parte de su historia, pero que había decidido dejar en la banqueta. «No sé quién es», respondió bajando la voz, «pero se parece mucho a alguien que conocí». Silva se recargó en la silla. «Mira, patrón, yo no creo que seas un asesino ni nada por el estilo. Pero aquí hay algo raro y tú estás en el centro, así que necesito que seas honesto conmigo. ¿Conociste a una mujer llamada Clara da Silva?» El aire se le fue del cuerpo. Ramiro lo miró, clavado. No lo esperaba tan directo. Asintió con lentitud. «Fue mi esposa. Murió hace más de 20 años». Silva cerró el cuaderno con un gesto firme. «Pues esa niña podría no estar tan lejos como crees. Y si el hombre muerto la conocía, entonces estamos metidos en algo más grande que un simple hallazgo en la ruta». Ramiro se quedó sin palabras. Sintió como algo viejo, que había enterrado junto a sus promesas rotas, empezaba a levantarse. Y esta vez no iba a poder seguir manejando como si nada. Silva cerró el cuaderno con un golpe seco y lo dejó sobre la mesa como si acabara de descubrir algo que olía mal. «¿Sabes cuál es el pedo aquí, Ramiro?», preguntó, mirándolo con esos ojos de policía nuevo, donde la duda se mezcla con ganas de demostrar que no se le va una. Ramiro cruzó los brazos firme, sin quitarle la vista. «Ilústrame, oficial. Todo esto huele raro. Lo encuentras un tráiler abandonado, con un muerto que nadie reporta. No hay registro del camión, ni placas en el sistema, ni nada. Pero curiosamente, el cuaderno del muerto trae tu nombre, y una foto que te sacude como si te hubieran pegado en el alma. ¿Me estás acusando?» «Todavía no, pero no trago entero, compa. Y tú tienes más cosas que contar». Ramiro apretó los dientes. Sabía que si se ponía a la defensiva, lo iban a tener ahí metido más tiempo del que podía aguantar. Pero también sabía que quedarse callado solo iba a hacerlo ver peor. «Mira, sí, Clara fue mi esposa. Nos separamos años antes de que muriera. Fue una historia jodida. Había cosas que nunca terminamos de hablar. Yo andaba en la ruta, ella con su familia. Y sí, una vez me dijo que podía haber tenido una hija, pero nunca me lo confirmó, nunca me lo quiso decir de frente». Silva lo escuchaba en silencio, pero su cara no aflojaba ni un centímetro. «¿Y esa niña, la buscaste?» «No», la palabra salió seca, con culpa. No sabía si era verdad, y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Clara había muerto, y yo, pues seguí manejando. Silva se levantó de golpe y empezó a caminar por la sala. Algo en su forma de moverse mostraba que no estaba convencido. «¿Y tú crees que eso no deja marcas, Ramiro? ¿Que esa niña, si existe, no iba a buscar respuestas? ¿Qué estás diciendo?» El oficial se giró, lo miró con seriedad. «Estoy diciendo que si esa morrita creció sabiendo que tal vez su papá la abandonó, y si se puso a buscarte, pudo haber terminado con alguien que no debía». Ramiro sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Estás insinuando que el muerto tenía algo que ver con ella?» «No lo sé todavía, pero sí sé que los fantasmas del pasado no aparecen nomás porque sí. Y tú tienes varios rodando detrás de tu tráiler». Un silencio tenso llenó la sala. Ramiro se frotó la cara con ambas manos, intentando aclarar la cabeza. Quería entender, pero todo parecía hecho a propósito para desarmarlo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, cansado. «Vamos a ir al lugar donde encontraste el camión. Yo quiero ver ese cuerpo, quiero ver si sigue ahí. Y si sigue, vamos a investigar quién chingados era». Ramiro asintió, sin discutir. No había otra salida, pero algo dentro de él le decía que ese cuerpo tal vez ya no estaría ahí. «Una cosa más», agregó Silva antes de salir. «Si me estás mintiendo, aunque sea un poquito, te juro que lo voy a saber. Y entonces no va a haber cuaderno, ni foto, ni pasado que te salve». Ramiro lo miró de frente. «Yo tampoco trago entero, oficial, así que si hay algo más detrás de todo esto,
Lo vamos a saber los dos. Y con eso, la tensión quedó flotando entre ellos como otra forma de neblina, más densa, más peligrosa, y aún sin disiparse. Ramiro volvió a la carretera con la mandíbula apretada y el corazón a medio gas. La mula rugía parejo, como si no hubiera pasado nada, como si la muerte de un hombre, un cuaderno lleno de nombres y una foto que lo perseguía como sombra no le importaran. Pero a él sí, y mucho. Habían pasado 2 horas desde que dejó la garita, después de que Silva le diera permiso para seguir con su carga hasta la frontera, con la condición de mantenerse localizable. Pero en la ruta no había ni señal, ni escape, ni paz. Solo ese tipo de silencio que no viene de afuera, sino de adentro, el que se mete en los huesos. La imagen del muerto volvía cada tanto, como un flash, los ojos abiertos, vacíos, fijos hacia algo que Ramiro no podía ver, y luego la foto, la niña, esa sonrisa, era la clase de mirada que uno no puede inventar. Algo dentro de él sabía que esa criatura tenía su sangre, no necesitaba pruebas. Encendió la radio buscando alguna voz que lo sacara del torbellino mental. Pero lo único que encontró fue estática y una canción triste de Pedro Infante que le cayó como piedra en el estómago. «Chingado», susurró bajando el volumen. «¿Y si sí era mi hija?» No quería pensarlo, pero tampoco podía evitarlo. Pasó por un pequeño pueblo, donde los perros dormían bajo la sombra de los camiones estacionados, y los hombres jugaban dominó en la banqueta como si el tiempo no corriera. Se detuvo en una tiendita a comprar agua y cigarros, aunque hacía años que no fumaba. El calor pegaba fuerte y el cielo estaba gris, como si la neblina de la madrugada no hubiera terminado de irse. «¿Todo bien, compa?», le preguntó el tendero al notar su cara. «Más o menos», respondió Ramiro distraído. «¿Viene del sur?» «Sí, de la 120. Tuve un contratiempo. Dicen que por allá se apareció un muerto, que un trailero lo encontró esta madrugada». Ramiro lo miró, serio. No dijo nada. Pagó y salió. Se quedó en la cabina con el volante entre las manos, el cigarro sin prender en los labios. El rumor ya había volado. ¿Pero cómo? ¿Quién lo había contado? Silva, otro oficial, alguien más lo vio. Encendió el motor y siguió avanzando. Pero la cabeza le daba vueltas. Cada curva del camino parecía una pregunta, cada árbol, una posibilidad, cada señal, una advertencia. Fue entonces, ya entrada la tarde, que notó algo en el retrovisor, un coche blanco, viejo, que lo seguía desde hacía rato. No era raro en esas rutas, pero este mantenía la misma distancia, como si no tuviera prisa por pasarlo, ni intención de alejarse. Ramiro frenó un poco. El coche también. Aceleró. El coche igual. «No me chingues». Metió cambio y se desvió en una entrada de tierra que conocía desde hace años. Un atajo viejo, casi olvidado. La mula rechinó, pero obedeció. Dio la vuelta sin mirar atrás. El coche no lo siguió. Detuvo la mula en una curva y se bajó. Sacó el cuaderno del asiento del copiloto. Lo volvió a hojear. Al fondo, entre 2 hojas pegadas por la humedad, encontró algo más. Una nota escrita a mano. «No todos los nombres están muertos. Algunos todavía caminan». Ramiro sintió que algo se le encogía en el pecho. Volvió a subir a la mula, porque él también aún caminaba, aunque no supiera hacia dónde. El parador era uno de esos lugares que parecen suspendidos en el tiempo. Sillas de plástico gastadas, mesas cojeando, una cafetera vieja que soltaba vapor como si tuviera vida propia. Ramiro se detuvo ahí por instinto, no por hambre ni sed. Algo le decía que necesitaba bajarse, respirar, pensar. Pidió un café sin mirar el menú. Se sentó junto a una ventana que daba a la carretera. Desde ahí podía ver su mula estacionada, todavía cubierta de polvo del atajo. Cada vez que la miraba, sentía que el camión le hablaba, que lo empujaba hacia algo que no sabía si quería encontrar. «Ramiro Duarte». La voz lo hizo levantar la mirada.
con el corazón golpeándole el pecho. Era una mujer mayor, morena, de rostro firme, ojos agudos. Llevaba un rebozo delgado en los hombros y una bolsa colgada al brazo, pero lo que más lo impactó fue la mirada, una mezcla de sorpresa, enojo y tristeza. «Luzmira», ella asintió, con una expresión que no sabía si era de alivio o de rabia contenida. «No puedo creer que seas tú», dijo, «después de tantos años, de todo lo que pasó, y apareces así, como si nada». Ramiro tragó saliva. No tenía palabras. La última vez que la había visto fue en el funeral de Clara. Apenas cruzaron miradas y después cada uno tomó su camino. «Yo no esperaba encontrar a nadie aquí», dijo al fin. «Pues yo sí te andaba buscando». Ramiro se enderezó. «¿A mí?» «No directamente», corrigió ella. «Buscaba a mi sobrina, a la hija de Clara, la única que me queda, pero parece que se la tragó la tierra». El silencio se hizo pesado. Ramiro bajó la vista y Luzmira no lo perdonó con la mirada. «¿Sabías de ella?», preguntó, directo al grano. Ramiro dudó. Luego asintió, lento. «No oficialmente. Clara me lo insinuó una vez, pero yo ya estaba muy metido en la carretera. No pregunté más». «Claro que no», dijo Luzmira con amargura. «Siempre fue más fácil seguir manejando que enfrentar lo que dejabas atrás. No estoy aquí para pelear. Y yo no vine a buscar consuelo. Solo quiero saber si la has visto. Se llama Sofía. Tiene 27 años. Estuvo preguntando por ti hace unas semanas. Quería saber quién eras, por qué nunca apareciste». Ramiro sintió como el nombre le taladraba los oídos. Sofía, el dije de la cadena, la foto, todo tenía sentido y todo dolía más de lo que esperaba. Creo que me topé con algo. No estoy seguro aún, pero encontré un cuaderno en un tráiler abandonado. Estaba muerto el conductor. Adentro había esa foto. Sacó la imagen doblada que traía en el bolsillo y se la dio. «¿Es ella?». Luzmira la tomó con manos temblorosas. La miró en silencio. «Sí, sí es ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. «¿Dónde estaba ese tráiler?». «Cerca de la 120 en una curva. Nadie lo reportó. Nadie sabe quién era el tipo». «¿Y crees que Sofía estuvo ahí?». «No lo sé, pero siento que sí». Luzmira se sentó frente a él. Ya no había rencor, solo urgencia. «Tenemos que encontrarla, Ramiro. No importa lo que pasó antes. Esa niña te estaba buscando». Ramiro asintió. Por primera vez en años sentía que tenía un rumbo, uno que no estaba en el mapa. Luzmira se quedó mirando la foto de Sofía como si fuera la última vela encendida en medio de una tormenta. No dijo nada durante varios segundos. Solo la sostenía, con los dedos apretando los bordes, como si temiera que se esfumara si la soltaba. «Desapareció hace casi 2 semanas», dijo al fin con la voz bajita, como si no quisiera oírse a sí misma. «Me dijo que iba a viajar, que quería respuestas. No me dio detalles, solo me abrazó y se fue». Ramiro asintió, sintiendo que el nudo en el pecho se le apretaba más con cada palabra. «¿Sabes por dónde empezó a buscar?». «¿Por Porto Alegre?». Preguntó en las centrales de carga, en las pensiones donde se quedaban los choferes. Me contó que estaba investigando viejos registros de rutas, que buscaba a un trailero con apellido Duarte. Dijo que algo le decía que tú no te fuiste, que te escondiste». Ramiro bajó la mirada, porque sí, eso hizo. Se escondió en el motor de la mula, en cada frontera, en cada madrugada de neblina. Se volvió parte de la carretera para no tener que enfrentar lo que había dejado atrás. «No sabes cuánto me dolió ver esa foto en ese cuaderno, Luzmira», dijo con la voz rasposa. «Pensé que ya estaba muerto por dentro, pero esa mirada me partió en dos». Ella no respondió, solo lo observaba. Tal vez estaba intentando decidir si creía en su arrepentimiento o si ya era muy tarde para eso. «El hombre muerto en el tráiler tenía una cadena con un dije», continuó Ramiro. «Decía, para el mejor papá del mundo, Sophie». Cuando vi eso, me cayó el 20. Ella estuvo ahí, o al menos lo conocía. ¿Qué hacía con ese tipo? ¿Quién era? «No lo sé», susurró Luzmira.
Pero hace unos meses empezó a recibir mensajes extraños. Gente que decía tener datos sobre ti, sobre Clara. Al principio pensó que eran farsantes, pero uno de ellos le mandó una dirección. Y se fue tras esa pista. ¿Y no denunciaste? No, ella es mayor de edad, Ramiro. Siempre fue terca, como su madre. No quise asustarla más. Pensé que, si le presionaba, se iría sin decir nada. Y de todas formas lo hizo. Ramiro se frotó la cara, frustrado. Sentía que cada palabra que salía de la boca de Luzmira lo empujaba más hacia un pasado que ya no podía esquivar. ¿Y si está en peligro?, preguntó en voz baja. Entonces más vale que la encuentres tú, porque si ella te fue a buscar, no fue para reclamarte. Fue para entender de dónde viene, para llenar un hueco. Ramiro se quedó mirando el café frío frente a él. Ya no era solo un hombre arrastrando culpas viejas. Ahora era un padre, uno que no supo estar cuando debía, pero que todavía podía intentarlo. «Tengo que volver a ese tráiler», dijo de pronto. «Quiero ver si el cuerpo sigue ahí, si hay algo más. Tal vez haya pistas que no vi antes». Luzmira lo miró con firmeza. «¿Y si la encuentras, qué vas a hacer?». Ramiro la sostuvo con la mirada. Esta vez no dudó. «Voy a quedarme». Ella soltó un suspiro largo, como si esa respuesta hubiera tardado demasiado en llegar. «Órale pues, Duarte, entonces vámonos, porque ya no tenemos tiempo para seguir huyendo». La mula avanzaba lenta por una recta interminable de asfalto agrietado, bajo un cielo nublado que parecía estar a punto de desmoronarse. Luzmira iba en el asiento del copiloto con la foto de Sofía en las manos. Ramiro, con las dos manos en el volante, conducía sin decir nada, pero la cabeza le daba vueltas. El cuaderno estaba abierto sobre el tablero. Las hojas amarillentas se sacudían apenas con la vibración del motor, y cada nombre escrito ahí le parecía una pista que no había sabido leer. «Ahí», dijo Luzmira, señalando una página. «Ese nombre, Arnaldo M. Sofía lo mencionó una vez. Dijo que era alguien que le escribió desde Santa María. Le habló de ti. ¿Crees que sea él mismo?». Ramiro tomó el cuaderno con una mano mientras mantenía el rumbo con la otra. Leyó la línea completa. «Arnaldo M. Santa María, 2003. Conexión Duarte». «Chingá», murmuró. «Santa María fue donde estuve trabajando un tiempo cuando dejé a Clara. Cargaba cereal en una bodega allá. Conocí a un Arnaldo. Era chofer también. Medio callado, pero decente. ¿Cercano a ti? No tanto, pero sí sabía cosas. Me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Yo le decía que eso era cosa del pasado». Luzmira cerró el cuaderno con un suspiro. «Pues parece que no lo dejó en el pasado. Tal vez fue él quien se contactó con Sofía». Ramiro miró de reojo el retrovisor. El camino estaba vacío. Solo ellos, la mula y los kilómetros que seguían marcando el compás de lo inevitable. «¿Hay más?», dijo Ramiro abriendo otra página. «Mira esto». Luzmira se inclinó para ver mejor. «Paso de los Libres, 2011. R. Duarte visto. Sin contacto». Se miraron. El silencio en la cabina se volvió más denso. «Eso fue cuando crucé con una carga para Uruguay», dijo Ramiro. «Me quedé unos días por allá. Nadie me habló, pero alguien me seguía. Recuerdo haber sentido algo raro. Como si me vigilaran. ¿Y nunca lo mencionaste?». «¿A quién? A los compañeros del camino. A la nada. Ya me había convencido de que estaba solo, Luzmira. Uno aprende a tragarse lo que duele cuando no tiene a quien contárselo». Ella lo miró largo, pero sin reproche, solo con esa tristeza serena de quien ya no quiere castigar, solo entender. «Ramiro, este cuaderno no es solo de un muerto. Es el mapa del camino que dejaste atrás». Ramiro asintió, sintiendo la garganta apretada. «Y Sofía lo usó para seguirme. Tal vez pensó que si lo reconstruía, podía encontrarme. Y si lo logró, entonces algo falló, porque no llegó hasta mí. O alguien la detuvo antes». El motor gruñó fuerte al tomar una subida, como si también sintiera el peso de lo que llevaban encima.
La lluvia empezó a caer despacio sobre el parabrisas y Ramiro bajó la velocidad. Todo se había vuelto más espeso. El aire, el silencio, el pasado. «Vamos a Santa María», dijo con decisión. «Si Arnaldo está vivo, tiene que decirnos qué sabe, y si no, veremos qué dejó atrás», completó Luzmira firme. La mula rugió de nuevo, y siguieron avanzando, detrás de un rastro que nunca debió haberse perdido. Ramiro detuvo la mula bajo un árbol retorcido, al borde de un camino de tierra que daba a una vieja pensión cerrada. El ruido del motor se apagó, pero el silencio que quedó no trajo paz. Luzmira bajó sin decir nada, con el cuaderno apretado contra el pecho. Él se quedó un momento dentro, mirando la foto doblada de Sofía que tenía clavada en el tablero, justo al lado del crucifijo colgado desde que Clara vivía. «No era casualidad», murmuró. «Ella venía por mí». Salió y alcanzó a Luzmira frente a la reja oxidada. Un perro flaco los miró desde lejos, sin ladrar. En la fachada de la pensión, un letrero medio borrado decía «Hospedaje El Ceibo». «Aquí se quedó», dijo ella señalando el lugar. «Me lo dijo por mensaje, hace casi 20 días. Después de eso, silencio total». Ramiro miró hacia la entrada cerrada. Se acercó, tocó la campana con una cadena. Nadie respondió. «Tal vez se fue sin avisar», dijo intentando creerlo, aunque por dentro sabía que no era tan simple. Horas después, en una cafetería al borde de la carretera, abrieron el cuaderno de nuevo. Luzmira señalaba líneas, tachones, conexiones. «Mira esto», dijo señalando una nota a mano. «Ese busca conexión, se parece a ella. No le digas aún». Ramiro lo leyó 2 veces. La S no podía ser otra que Sofía. «¿Quién escribió esto? ¿El muerto?» «¿Y si no?», dijo Luzmira en voz baja. «¿Y si alguien más estuvo siguiendo su camino, guiándola o controlándola?» Ramiro sintió un escalofrío. Ya no era solo culpa lo que lo empujaba, ahora era miedo real. Si ella pensaba que yo era su padre y alguien más lo sabía, entonces pudo haberla usado. ¿Para qué? Ramiro no respondió, pero la pregunta lo taladró por dentro. Esa misma noche, mientras dormían en el camarote de un pequeño parador para choferes, el celular de Luzmira vibró. Un número desconocido. Respondió sin pensarlo. «Bueno», una voz masculina, grave, algo distorsionada por el mal audio. «¿Quieren encontrarla? Sigan la lista, no pregunten, no denuncien». La llamada se cortó. «¿Quién era?», preguntó Ramiro, ya de pie, con la mirada alerta. «No sé, pero sabía que estábamos buscándola, y sabía del cuaderno». Ramiro se quedó callado, miró por la ventana hacia la carretera desierta, como si esperara que algo se moviera allá afuera. «Esto ya no es solo entre nosotros, Luzmira. Alguien más está metido en esto, y no quieren que escarbemos». «¿Y qué vas a hacer?». Ramiro no respondió de inmediato. Caminó hacia la mula, abrió la puerta del lado del conductor y miró la cabina como si fuera su templo. Después volteó hacia ella, con los ojos firmes. «Voy a seguir hasta el final, aunque sea lo último que haga». Ramiro está frente a una verdad que lo cambia todo. La joven desaparecida no solo lo estaba buscando, podría ser su hija. Y ahora hay alguien más que lo sabe, alguien que no quiere que la encuentre. La mula avanzaba por un tramo solitario de la BR 472, envuelta en neblina, como si la carretera misma supiera que era hora de hablar del pasado. Ramiro no decía nada. Tenía la mirada perdida en el horizonte, pero por dentro era un remolino. Llevaba horas manejando sin rumbo fijo, solo con la idea de que tenía que mantenerse en movimiento. Luzmira lo miraba de reojo desde el asiento del copiloto, pero respetaba su silencio. Ella también cargaba lo suyo. De pronto, él habló. «¿Sabes qué es lo más cabrón de esta vida, Luzmira? Que uno piensa que la ruta es lo que te va alejando de las personas. Pero no, es el silencio». Ella no respondió, lo dejó continuar. «Clara me amaba, yo también a ella. Pero nunca supe cómo decirle que me sentía atrapado.
No por ella, sino por mí, por mis broncas, mis fantasmas, y cuando me fui a la ruta fue más por miedo que por necesidad. Ella siempre te esperó, dijo Luzmira, con voz suave. Ramiro soltó una risa amarga. Lo sé, cada vez que regresaba me encontraba una parte de ella más apagada. Y cuando finalmente me dijo que podía ser padre, yo simplemente me hice pendejo. Ramiro recordó con nitidez una noche, hacía más de 20 años. Clara lloraba en la cocina, sentada frente a una taza de té frío. Él, con las llaves del camión en la mano, ya estaba a punto de salir. «No quiero que te vayas», le dijo ella con la voz quebrada. «Es trabajo, Clara. No puedo dejar la carga». «¿Y a nosotros sí?» Esa pregunta le dolió más que cualquier frenazo en curva, pero no respondió. Solo salió, cerrando la puerta sin mirar atrás. 3 semanas después, Luzmira le llamó para decirle que Clara había sido internada. Un tumor, dijeron, avanzado, imparable, regresó cuando ya era tarde. Le quedó el recuerdo del cuerpo delgado en una cama de hospital y de unas últimas palabras que aún hoy lo perseguían. «Tenías tanto miedo de ser como tu papá, que terminaste siendo peor». Ramiro no volvió a hablar de eso, hasta ahora. «Nunca me perdoné, Luzmira», dijo con la voz temblorosa sin apartar los ojos de la carretera. «Y por eso me escondí en el volante, en cada viaje, en cada frontera». Luzmira puso su mano sobre la suya, firme. «Entonces busca ese perdón ahora, no para Clara, para Sofía. Ella no tuvo la culpa de tus errores y aún está viva. Eso es lo único que importa». Ramiro asintió, tragando saliva. Una parte de él quería dar la vuelta, estacionar la mula y echarse a llorar, pero no tenía ese lujo. No ahora. «¿Y si no me quiere ver?», preguntó, más para sí mismo que para ella. «Entonces le das la opción de decidirlo. No huyes otra vez». El motor siguió rugiendo, pero el ambiente en la cabina se había aligerado, como si decirlo en voz alta hubiera soltado una carga vieja. Una notificación en el celular de Luzmira interrumpió el momento. Ella lo miró rápido y frunció el ceño. «Es un mensaje de ese número desconocido». Ramiro miró de reojo. «¿Qué dice?». Ella leyó en voz baja. «Si quieren verla, vayan al cruce de rutas en Colonia Aurora, al anochecer, solo ustedes dos, nada de polis». Ramiro apretó el volante. El camino ya no era solo un viaje emocional. Ahora también se volvía peligroso. «¿Crees que sea real?», preguntó Luzmira. «No lo sé, pero no podemos ignorarlo». Ella lo miró directo a los ojos. «Entonces vamos, pero con cuidado». «Sí», respondió él. «Esta vez no voy a fallar». Y así, entre culpas viejas y una nueva esperanza, el camión se desvió del rumbo marcado hacia el encuentro más importante de su vida. Ramiro estacionó la mula en un patio de tierra detrás de un taller de confianza, a las afueras de Santo Ángelo. Era un sitio viejo, de esos donde los camiones dormían mientras los choferes resolvían asuntos más grandes que una carga o una entrega. Lo conocía desde hace años, pero nunca había dejado ahí su camión sin una buena razón. «¿Estás seguro?», preguntó Luzmira, con una mezcla de duda y esperanza. «Sí», respondió Ramiro bajando con calma. «Esta carga puede esperar. Mi hija, no». El mecánico, un tipo robusto de apellido Flores, salió al encuentro. «¿Qué pasó, Ramiro? ¿Otra vez el radiador?». «No esta vez, compa. Necesito que me cuides la mula unos días. Tengo que hacer algo que no puede esperar». Flores lo miró con ceja levantada, pero no preguntó más. Solo asintió. «Déjala aquí. Nadie la toca. Prometido». Ramiro le dio las llaves y miró por última vez la cabina. Ahí había vivido más que en cualquier casa. Era su refugio, su cárcel y su confesionario. Pero esta vez, lo que tenía que enfrentar estaba fuera del volante. Abordaron un auto alquilado, pequeño y viejo, pero suficiente para cruzar las rutas secundarias que los llevarían hasta Colonia Aurora. El camino estaba lleno de curvas cerradas, de esas que obligan a manejar despacio y pensar demasiado.
¿Y si no está?, preguntó Luzmira rompiendo el silencio. Entonces seguimos buscando. No voy a parar hasta encontrarla. Ella asintió, mirando por la ventana. ¿Sabes? A veces pienso que Clara te dejó pistas, que siempre supo que un día ibas a tener que volver. Ramiro sonrió con tristeza. Clara era más lista que yo, siempre lo fue. El camino se angostó. El sol ya caía lento, tiñendo el cielo de naranja. Ramiro sintió que ese color lo envolvía todo, como si el tiempo le estuviera dando una última oportunidad de corregir el rumbo. Llegaron al cruce indicado justo antes del anochecer. No había luces, solo un viejo cartel oxidado, pasto alto y una parada de autobús abandonada. Todo se sentía demasiado quieto. «Aquí es», dijo Ramiro apagando el motor. Se bajaron sin alejarse mucho del coche. Esperaron. Los minutos pasaban lentos. El cielo se oscurecía. Nada. Hasta que a lo lejos se escuchó el ruido de un motor pequeño. Una moto. «Alguien viene», dijo Luzmira tensa. Una moto vieja se acercó y se detuvo a unos metros. El conductor llevaba casco, chamarra de cuero y un sobre en la mano. No dijo nada. Solo estiró el brazo y les lanzó el sobre al suelo. «¿Quién te mandó?», gritó Ramiro dando un paso adelante. El tipo encendió la moto de nuevo y desapareció sin mirar atrás. Ramiro recogió el sobre. Dentro, una hoja doblada y una foto. La hoja decía: «Ella sigue con vida, pero no está sola. Si siguen escarbando, se acaba el juego». La foto mostraba a Sofía en una habitación mal iluminada, con expresión seria. No parecía herida, pero sí vigilada. Ramiro apretó la foto con fuerza. La tienen controlada. No es un secuestro común. Esto es algo más. Tal vez ligado al cuaderno, al tipo muerto, a mí. Luzmira lo miró con miedo en los ojos. «¿Qué vas a hacer?». Ramiro respiró hondo. «Lo que debía hacer hace años, cuidarla, sacarla de donde esté, no importa quién esté detrás». Ella asintió. «No estás solo, Ramiro. Esta vez no vas a huir». Él la miró con gratitud, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien estaba ahí para sostenerlo si se caía. La búsqueda comenzó con mapas arrugados, capturas de pantalla, nombres a medio recordar. Ramiro y Luzmira se lanzaron a las rutas secundarias, esos caminos que no salen en los GPS, pero que todos los camioneros conocen como venas vivas del continente. El auto crujía con cada bache, como si también sintiera el peso del pasado que llevaban encima. La primera parada fue un pueblo polvoriento, donde una estación de servicio era también tienda, carnicería y café improvisado. Ramiro bajó con una foto de Sofía en la mano, arrugada de tanto mirarla. «Disculpe, patrón, ¿no ha visto a esta muchacha? Viajaba sola, hace como 2 semanas». El despachador, un señor mayor de ojos cansados, miró la foto por largo rato. «Sí, compa. Pasó por aquí, compró agua, preguntó por la ruta vieja a San Pedro. Dijo que buscaba a su papá, que era trailero». Se le notaba la ansiedad. Ramiro sintió un hueco en el estómago. «¿Iba sola?». «Sí, pero al rato llegó un tipo en una moto. Se saludaron como si se conocieran. Se fueron juntos». Luzmira apretó los labios. «Era alto, moreno, con chamarra de cuero». «Sí, justo así». Ramiro intercambió miradas con ella. Era el mismo tipo que les dejó el sobre. «Gracias, jefe», dijo Ramiro y regresó al auto. Mientras se alejaban, miró por el retrovisor. El letrero del pueblo decía «Rincón del Cristo». No lo había pisado desde hacía más de 20 años. Y justo ahí, la memoria lo atrapó. Años atrás, cuando Clara recién le había dicho que estaba embarazada, Ramiro pasó por ese mismo pueblo. Estaba furioso, confundido. No quería una hija. No en ese momento, no con esa vida. Esa noche durmió en su camión, con una botella barata y el corazón encogido. Y en la mañana siguió de largo. «¿Sabes qué es lo más jodido de esta ruta?», dijo Ramiro, rompiendo el silencio en el auto. «¿Qué?». «Que uno cree que va dejando cosas atrás, pero no, solo las esconde».
y luego te esperan en cualquier curva. Luzmira no respondió, solo le apretó el brazo, como si con ese gesto pudiera sostenerlo un poco más. En una estación de servicio más adelante, mientras cargaban gasolina, Luzmira revisó el celular. «Otro mensaje», dijo, «del mismo número». Ramiro se acercó. Ella leyó en voz alta. «Ya están cerca, pero no corran. No es su decisión cuando termina esto». Ramiro tomó el celular, leyó el mensaje 2 veces. «Nos están vigilando. Y sí es una trampa». «Lo es, pero es la única que tenemos». Esa noche durmieron en una pensión barata. Ramiro no pudo cerrar los ojos. El ventilador giraba lento en el techo, y cada quejido del motor le sonaba a reproche. Se levantó a media madrugada, fue al auto y sacó el cuaderno del muerto. Lo abrió de nuevo, buscando algo que se le hubiera escapado, y ahí estaba, una hoja que había ignorado, escondida en el forro trasero, un nombre subrayado 3 veces, Don Lázaro, Puerto Mauá, sabe más de lo que dice. Ramiro sintió un cosquilleo en la nuca. Ese nombre le sonaba, muy lejano, pero lo conocía. «Luzmira», susurró al entrar al cuarto. «Ya sé a dónde tenemos que ir. Ramiro está más cerca que nunca, pero también más expuesto. Ahora sabe que no están solos en esta búsqueda, que alguien controla el ritmo de cada pista y que su hija no solo lo buscaba, tal vez confiaba en la persona equivocada. Paso de los Libres los recibió con calor y viento seco. El río Uruguay apenas se dejaba ver desde la entrada del pueblo, y los camiones iban y venían como hormigas enloquecidas. Era un punto clave en las rutas del sur, un lugar de paso, de encuentros breves y despedidas sin nombre. Ramiro se detuvo en una gasolinera grande, de esas que tienen parrilla, duchas para choferes y un ritmo que nunca baja. «Aquí seguro alguien la vio», murmuró mientras bajaba. Luzmira fue directo al mostrador. Ramiro se dirigió al sector de bombas, donde un muchacho flaco, moreno y sudado limpiaba parabrisas con más energía de la necesaria. «Buenas, joven», saludó Ramiro. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro, jefe, échele», le mostró la foto de Sofía. «¿La viste por aquí? Viajaba sola hace unos días». El muchacho frunció el ceño, se rascó la cabeza y luego asintió. «Sí, patrón. Esa morra vino como hace, 10 días. Estaba desesperada. Preguntaba por un trailero con una mula roja. Me lo repitió como 5 veces. Ramiro se quedó de piedra. ¿Te dijo cómo se llamaba?» «No, pero me pidió que si venía un camionero viejo con barba y cara de cansado, que le diera una nota. Pero no me dejó nada. Dijo que iba a volver». «¿Y volvió?» «No». Luzmira se acercó. «¿Iba sola?» «Cuando llegó, sí, pero después de hablar conmigo, se le acercó un tipo en una moto. Se fueron hablando, tranquilos». Ramiro sintió un escalofrío. ¿La moto era blanca por casualidad? «Sí, una italica vieja, bien ruidosa». «Gracias, chavo». Sentado de nuevo en el coche, Ramiro no podía sacarse la imagen de la cabeza. Sofía había estado a metros de él, tan cerca, preguntando por él, buscándolo. Y él, en alguna parte de la ruta, ignorando todo. «Me estaba buscando con todo lo que tenía», dijo con la voz baja, «y ese cabrón en la moto se la llevó, la interceptó. Sabía que venías». Ramiro apretó el volante. Estaba a punto de encontrarme, y alguien la desvió. «Nos están ganando el juego», murmuró Luzmira, pero entonces la esperanza brilló un poco. «Si preguntó aquí, es porque sabía que yo pasaba por esta zona seguido. Alguien le dio datos precisos. Eso significa que alguien de mi pasado también le habló». Luzmira abrió el cuaderno. Pasó páginas hasta encontrar una anotación que ahora parecía importante. «Libre, último punto antes del corte, no avanzar sola». «¿El corte?», preguntó Ramiro. «Puede ser una advertencia. Quizás se encontró con algo más grande, una red, una verdad peligrosa». Ramiro se quedó callado. Empezaba a entender. Sofía no solo buscaba un padre, tal vez había descubierto algo que no debía. Decidieron quedarse unas horas más.
Ramiro habló con un viejo chofer amigo suyo, don Atilio, que pasaba por ahí regularmente. «Sí, la vi», dijo con voz ronca. «Una chica muy parecida a ti, si me permites decirlo. Te miraba como si te reconociera en todos los rostros. Eso no se olvida». Ramiro sintió que el alma se le apretaba. ¿A dónde fue después? Dijo que cruzaría hacia el este, que tenía que hablar con alguien en una finca cerca de Santo Tomé. ¿Quién? No lo sé, pero hablaba como si el tiempo le quemara los pies. Ramiro entendió que cada minuto contaba. La verdad se acerca, las pistas están ahí, desperdigadas como migas de pan, pero Ramiro ya no tiene tiempo que perder. La banqueta del parador, las 3 rutas, era más que un descanso para los huesos. Era confesonario, punto de reunión y a veces tribunal. Ahí se sentaban los de siempre. Viejos choferes, con la mirada marcada por 1000 caminos, jóvenes aprendices con hambre de volante y los que, como Ramiro, cargaban más preguntas que carga. Luzmira fue por 2 cafés, mientras Ramiro se unía a un grupo que jugaba dominó con fichas cascadas y humo de cigarro como techo. «¡Mira quién volvió a pisar banqueta!», gritó uno, un gordo canoso con risa escandalosa. «Ramiro Duarte, el fantasma de la 120. «Cállate, Lucho», rió otro. «Ese ya ni camionero parece. Viene sin mula». «Ando en algo serio», respondió Ramiro, tomando asiento. «¿Bronca familiar?», preguntó uno más, con los ojos afilados. Ramiro asintió con un gesto leve. Sacó la foto de Sofía. «¿La han visto?». Hubo silencio. Luego, un viejo de voz rasposa habló. «Sí, patrón, yo la vi en San Javier. Estaba preguntando por ti, con nombre y todo. Dijo que eras su padre. La gente se quedó fría». Ramiro tragó saliva. «¿Dijo algo más?». «Que alguien le había dicho que la verdad estaba entre los camiones. Que ahí encontraría lo que Clara le escondió toda la vida». Don Elías, el más callado de todos, levantó la mano. Siempre fue raro verlo participar. «Esa chava me preguntó si conocía a un tal Don Lázaro, un viejo trailero que ahora vive en una casa rodante cerca del río en Puerto Maguá». Ramiro y Luzmira se miraron. «¿Está vivo?». «Sí, medio ciego, pero con la memoria intacta. Guarda papeles, registros y secretos». Luzmira se acercó, con el cuaderno abierto. Aquí aparece su nombre. Dice: «Don Lázaro sabe más de lo que dice». El grupo se quedó callado unos segundos. Luego Lucho, el más bromista, se puso serio. «Entonces ya están en lo hondo. Si don Lázaro está metido, la cosa no es simple». «¿Por qué?», preguntó Ramiro. «Porque él fue el último que vio con vida a varios de los nombres que aparecen en ese cuaderno. Y si Sofía fue a buscarlo, tal vez encontró lo que no debía». Esa noche, ya con el cielo tapado de estrellas, Ramiro se quedó solo un momento afuera del parador. Luzmira dormía en una habitación barata. Él encendió un cigarro que le ofrecieron, aunque hacía años que no fumaba. A su lado se sentó un joven chofer que había escuchado la conversación desde lejos. «¿Sabes, viejo?», dijo sin mirar. «Esa chava, Sofía, tenía una forma de hablar que te dejaba pensando. Decía que el nombre Duarte le sonaba más a herida que a familia». Ramiro cerró los ojos. «¿Dónde fue lo último que la viste?». «Saliendo de aquí». Se subió a una camioneta negra con vidrios polarizados. No era de ruta, era de alguien que no quiere ser visto. Ramiro apretó los puños. «¿Quién?». «No lo sé, pero uno del taller dijo que vio un sello militar en la puerta, como de los que usaban en las zonas de control hace años». «¿Militares? ¿O alguien que se hace pasar por ellos?». La red se hace más densa. Las pistas ya no solo apuntan a una hija perdida, sino a secretos enterrados bajo asfalto y silencio. El camino de Tierra Roja se estrechaba conforme se acercaban a la vieja garita de control de Puerto Maguá. La frontera ya no funcionaba como antes. Algunos decían que estaba abandonada, otros que servía para lo que nadie quería que se supiera. Ramiro, con las manos sudadas sobre el volante, no hablaba desde hacía rato.
Luzmira, atenta al cuaderno en su regazo, rompió el silencio. Aquí es. Según las notas, Sofía vino a ver a don Lázaro. Y después de eso, silencio total. Ramiro apretó los labios. El aire se sentía distinto. No era solo el calor húmedo del río. Era algo más, una presión en el pecho, como si cada metro lo acercara a una verdad que su alma no quería tocar. Al llegar a la garita, solo encontraron un portón oxidado, una caseta vacía y la brisa del río silbando entre los árboles. «Aquí empieza lo que nunca quise saber», dijo Ramiro, bajando del coche. La casa rodante estaba detrás de la caseta, camuflada entre matorrales, con lonas rotas cubriendo las ventanas. Un perro viejo ladró sin fuerza al verlos acercarse. Ramiro golpeó con suavidad la puerta. «¿Don Lázaro?» Silencio. «Venimos por Sofía», añadió Luzmira firme. Unos segundos después se oyó un cerrojo. La puerta se abrió solo un poco, lo suficiente para mostrar el rostro arrugado de un hombre que alguna vez fue robusto, pero ahora parecía hecho de hueso y memoria. «Ya los esperaba», murmuró. «Pasen». El interior estaba lleno de carpetas, fotos, mapas viejos, grabadoras de cinta. Todo olía a polvo y café rancio. «Ella vino, sí», dijo el viejo señalando una silla, «pero no sola. La traía un sujeto en moto, cara dura. No la dejaba hablar mucho». Ramiro lo miró, ardiendo por dentro. «¿Está viva? La última vez que la vi, sí. Pero la cosa es más fea de lo que creen. Ella descubrió algo, sobre ti, sobre Clara, sobre una red de choferes desaparecidos que nadie quiso investigar». «¿Y qué hizo?» «Me pidió los nombres, el cuaderno original, pero no se lo di. Le dije que era peligroso, me lo quiso quitar y se fue. Esa misma noche la vinieron a buscar. La subieron a una camioneta con placas falsas. Me dijeron que si hablaba, me callaban para siempre». Ramiro se levantó de golpe sin poder contener la furia. «¿Y la dejaste ir? ¿Qué quería que hiciera?» «Tengo más años que dientes». No iba a detenerlos. Luzmira se puso entre ambos. «Ramiro, cálmate». Él respiró hondo. Quería gritar, romper algo, pero no lo hizo, porque por primera vez entendió que todo estaba conectado. «¿Quién la tiene?» Don Lázaro tomó una carpeta, sacó una hoja con un sello borroso. «Hay una finca del lado argentino. Usan choferes como mulas, pero no de carga, de información. Chantajes, amenazas, control. Y tu hija cayó en medio de eso buscando la verdad». El auto volvió a rugir rumbo a un cruce clandestino que Lázaro les marcó en un viejo mapa. Ya no hablaban. El motor era el único sonido. Ramiro sintió que cada kilómetro era un juicio. Estaba listo para enfrentar lo que había ignorado tantos años. La última frontera no era de asfalto ni papeles. Era la que separa lo que uno fue de lo que aún puede ser. La brecha de tierra que llevaba al paraje marcado por don Lázaro estaba rota, con piedras sueltas y ramas secas que crujían bajo las llantas del coche. Era un camino que no salía en mapas, de esos que solo conocen los que ya no tienen nada que perder. Ramiro manejaba en silencio. Luzmira lo miraba, sin decir palabra. El aire estaba denso, espeso, como antes de una tormenta. «¿Y si no está?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Entonces busco hasta que esté», respondió Ramiro sin levantar la vista del camino. En su pecho el corazón no golpeaba, rugía. Al final de la brecha encontraron una parada de autobuses desvencijada, una banca de concreto rajado, un poste con el letrero caído. Nada más. Nada hasta que la vieron. Estaba sentada sola con la mochila entre las piernas, cabello largo, suelto, el mismo negro que él recordaba en Clara. Una sudadera vieja, tenis gastados. Miraba al horizonte, como si esperara a algo o a alguien. Ramiro detuvo el coche a varios metros. No quiso acercarse corriendo, no quiso arruinar el momento con palabras torpes. Solo se bajó y caminó. Luzmira no lo siguió. Se quedó en el auto con los ojos brillosos. Ella levantó la mirada.
y los supo. No hubo necesidad de nombres, ni gritos, ni explicaciones, solo ojos que se encontraron después de años, después de vidas paralelas, después de tanta distancia que dolía. ¿Ramiro Duarte?, preguntó ella con voz firme pero suave. Sí, dijo él, deteniéndose a 1 metro de ella. ¿Mi papá? Ramiro tragó saliva, se quitó la gorra. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No sé si fui, pero quiero serlo ahora si tú me dejas. Ella bajó la mirada. Una lágrima cayó silenciosa. Pensé que nunca ibas a venir. Pensé que nunca me ibas a buscar. No se abrazaron, no aún, pero el aire entre ellos ya no era el mismo. Sofía respiraba entrecortado, como quien ha sostenido algo muy pesado por demasiado tiempo. ¿Te lastimaron?, preguntó él. No físicamente, pero sí me usaron. Me metí en cosas que no entendía. Pensé que seguirte iba a darme paz, y terminé atrapada. Estoy aquí. Ya no estás sola. Sofía lo miró de nuevo, esta vez con una mezcla de desconfianza y esperanza, como si aún no decidiera si creía en esa promesa. ¿Por qué no me buscaste antes? Ramiro bajó la cabeza. Porque tenía miedo, porque fui cobarde, porque no sabía que existías. Y cuando lo supe, no supe cómo acercarme. Ella respiró hondo. Luego, con voz apenas audible, dijo: no me importa, ya estás aquí. Ramiro encontró a su hija, pero lo más difícil no era hallarla, era quedarse. Recuperar el tiempo, reparar lo roto, no con discursos, sino con acciones. La mula estaba justo donde Ramiro la había dejado, en el taller de Flores, con su pintura rojiza apagada por el polvo del camino. Flores los recibió con una sonrisa discreta, como si entendiera sin preguntar. «Está enterita, ni un rayón, patrón», dijo, entregando las llaves. Ramiro asintió, pero esta vez no subió solo. Sofía caminó despacio hacia la puerta del copiloto. Miró el camión como quien observa un altar. Había imaginado 1000 veces cómo sería estar ahí, compartir ruta con ese hombre que por años fue solo una sombra. Pero ahora era real, y los silencios, aunque pesados, no se sentían hostiles. ¿Puedo subir?, preguntó. Ramiro sonrió por primera vez en días. Claro, es tu lugar también. Subieron sin ceremonia. El asiento crujió bajo su peso. La cabina tenía ese olor a diésel, cuero viejo y café frío que Sofía ya reconocía como parte de su historia, aunque recién la estuviera descubriendo. No hablaron, no hacía falta. El motor rugió y la mula volvió a rodar. El paisaje pasaba lento por la ventana, campos abiertos, vacas solitarias y postes torcidos. La carretera los envolvía con su ritmo y su nostalgia. Sofía miraba todo como si necesitara memorizarlo. Ramiro, en cambio, tenía la vista fija en el asfalto, pero los pensamientos dando vueltas. «¿Por qué decidiste buscarme?», preguntó al fin. Sofía se acomodó, abrazando sus piernas. «Porque no podía seguir con el hueco. Mamá hablaba poco de ti, pero nunca con odio. Eso me confundía. Yo necesitaba saber si eras un cabrón o solo un hombre que se fue». «Fui ambas cosas», admitió Ramiro. «Y por eso estás aquí, para que sepas la verdad, no para que me perdones». Ella lo miró, no con juicio, sino con una madurez inesperada. «Ya no quiero culpables, solo quiero entender de dónde vengo y, si puedo, ver a dónde voy». Ramiro bajó la velocidad un poco, no por el camino, sino por dentro. En una estación de servicio, Ramiro se detuvo a cargar combustible. Mientras el tanque se llenaba, Sofía salió y compró 2 cafés. Le pasó uno sin hablar. Ramiro sonrió, esta vez sin culpa. «Gracias, hija». Sofía lo miró sorprendida. Esa palabra, hija, nunca la había escuchado de él. Sonó torpe, pero honesta, como un paso que no sabía dar, pero quiso intentar. «De nada, papá», no dijeron más. Pero algo se acomodó entre ellos, un nuevo código, kilómetros compartidos. Ahora no es solo un hombre buscando redención, es un padre y una hija aprendiendo a manejar una historia que no eligieron, pero que ahora les pertenece.
¿Tú te atreverías a compartir tu camino con alguien que te fue desconocido toda la vida? ¿O te quedarías al volante tú solo por miedo a romper el silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces un nuevo comienzo no necesita palabras, solo necesita el valor de abrir la puerta del copiloto y dejar que alguien más también viaje contigo. El motor ronroneaba suave mientras la mula cruzaba los campos dorados del sur, rumbo a ningún lugar en específico. Ya no había una urgencia marcada en el horizonte, ni una presión que apretara el pecho. Solo ruta, viento y esa paz rara que se siente después de sobrevivir algo que te cambió para siempre. Ramiro iba al volante. Sofía dormía recargada contra la ventana, el cabello enredado y el rostro en calma. Era la primera vez que la veía descansar desde que la encontró, como si el miedo hubiera soltado su cuerpo, y ahí, en esa quietud, le llegó el recuerdo, el tráiler en la niebla. El hombre muerto, el cuaderno, la figura que desapareció sin dejar rastro. Por días pensó que era una advertencia, pero ahora, desde esta distancia, no estaba tan seguro. Tal vez no fue un susto, murmuró sin despegar los ojos del camino. Tal vez fue un aviso. Ramiro pensaba en eso con más claridad ahora. Ese hombre, sentado muerto al volante, no había dejado nada al azar. El cuaderno con los nombres, la foto, la cadena, era como si lo hubiera estado esperando. Como si, de algún modo que no entendía, alguien quisiera que encontrara todo eso, que dejara de huir. Si no hubiera sido por él, susurró. Porque la verdad era esa. Si no se hubiera detenido esa madrugada, si no hubiera sentido esa punzada en el estómago al ver la silueta en la niebla, nada de esto habría pasado. No habría ido a la garita. No habría reencontrado a Luzmira. No habría sabido de Sofía. El muerto lo empujó al camino, uno más difícil, pero uno que, por fin, valía la pena. En una curva, pasó por el mismo lugar donde todo había comenzado. Ahí estaba la curva de la ruta 120, el asfalto ya sin neblina, el lugar vacío, ningún tráiler, ninguna silueta, solo la memoria. Ramiro bajó la velocidad, miró de reojo a Sofía, no despertó, apretó el volante y sonrió. Porque entendió algo. No todos los fantasmas están para asustar. Algunos aparecen para ayudarte a volver a ser quien eras antes de perderte en la ruta. Gracias, compa, dijo en voz baja, mirando hacia el punto donde alguna vez estuvo el tráiler detenido. Donde sea que estés. Y volvió a acelerar. Ramiro no encontró solo a su hija. Se encontró a sí mismo. Entre recuerdos, errores, perdones y silencios rotos. La vida no siempre te da segundas oportunidades. Pero a veces, si estás dispuesto a frenar en plena niebla, te topas con una. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu fantasma no viniera a asustarte, sino a despertarte? ¿Tendrías el valor de seguirlo por una carretera que no está en los mapas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Porque las historias no siempre terminan en finales felices, pero esta terminó en un comienzo, uno que se construye kilómetro a kilómetro, con el copiloto correcto. Hay caminos que no se miden en kilómetros, se miden en culpas, silencios y segundas oportunidades. Ramiro no solo encontró a su hija, encontró la parte de sí mismo que había dejado varada en la banqueta de su pasado. Y entendió algo que muchos olvidamos en la prisa diaria. A veces, para avanzar, hay que volver a donde uno se perdió. Esta historia no fue sobre fantasmas que asustan. Fue sobre los que despiertan, sobre los que llegan en silencio, con una verdad que arde pero sana, y nos recuerdan que nunca es tarde para buscar lo que realmente importa. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Tú a qué fantasma le debes una segunda mirada? ¿A quién buscarías si supieras que aún puedes cambiar el final? Tu opinión es parte de este viaje. Tu historia puede inspirar a alguien más que también necesita frenar y mirar hacia atrás. Dale like si te movió una sola palabra.
Compártelo con alguien que necesite volver a conectar con su camino. Suscríbete si quieres seguir viajando con nosotros por historias que no solo se escuchan, se sienten. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta ruta. Y recuerda, la carretera siempre da una nueva oportunidad a quien se atreve a mirar más allá de la niebla.